parte del aspecto más importante sería concluir en cuanto a mediciones de luz y ver en qué punto podemos mejorar este proceso. El fotómetro está asociado al dispositivo y no es más que un sistema de medición de luz, de tal manera que, partiendo de un punto intermedio, dependiendo de la intensidad positiva o negativa, se va a medir la cantidad de luz que incide sobre él. Aquí en este fotómetro vemos 3 valores positivos frente a 3 valores negativos o de escasez de luz. ¿Pero por qué es 0? El centro 0 ha sido ajustado teniendo en cuenta lo que llamamos umbral visual humano, que es un estándar utilizado en todo el mundo por todos los fabricantes y que coincide con la visión normal del sistema visual humano. El proceso sería fuente de luz, objeto o sujeto y, por supuesto, dispositivo o dispositivos que utilicen el sistema. Hay varias fórmulas de medición de la luz. Las más importantes son la luz incidente o la que incide en un punto y la luz reflejada o la que es rebotada desde ese punto. Hay ligeras diferencias entre ellas. Nuestros sistemas fotográficos, igual que nuestro sistema visual, miden o calculan luz reflejada. Gracias a ella podemos ver los objetos. Sin embargo, la importancia de la luz incidente es también mucha. Veamos en un esquema cómo funcionaría el sistema incidente o reflejado. La fuente de luz emite el haz correspondiente y por medio de un dispositivo manual, acercándolo al lugar en el cual la luz está llegando, tendríamos la incidencia. A un ISO determinado podríamos obtener pares velocidad-abertura en el caso del mundo fotográfico. Sin embargo, los dispositivos no se colocan delante pegados al lugar donde la luz incide, sino recogen la luz que rebota, es decir, reflejada, lo que lleva a una serie de variaciones, puesto que esta luz está influenciada por agentes externos, fenómenos atmosféricos o incluso luces parásitas que vengan desde otros lugares. El sistema fotográfico está calibrado de tal manera que pueda medir un valor medio de la luz que recoge. Determinará desde ahí si la luz es más oscura o más clara y ajustará el sistema o nos dará las indicaciones para que hagamos los ajustes. Pongamos ejemplos prácticos en el día a día. Los objetos van a reflejar más o menos cantidad de luz dependiendo de su textura y de cómo son. En el caso de esta figura, al ser oscura, absorbe una gran cantidad de luz. Si no tuviéramos ajustes, la obtendríamos en una tonalidad oscura, tal cual se ve en la figura. Se necesita un sistema, aquí tenemos otra de las imágenes, nos puede dar una idea, en unas tonalidades intermedias, podrían acercarse un poco más, pero la tonalidad nunca va a ser la exacta, a no ser que tengamos un patrón de medición. En el caso de los objetos claros, como en este, la piel rebota mucha luz y si no tenemos un sistema que lo controle, al no haber ajustes, obtendríamos imágenes como la que vemos. En fotografía, por lo tanto, es muy importante realizar adecuadas mediciones de luz, que nos lleven a un punto neutro intermedio. Los procesos automáticos precisamente lo tratan de hacer, equilibrándolo. Sin embargo, el automático en muchos casos se puede ver perdido, puesto que no sabe realmente lo que está fotografiando. Es por ello que necesitamos conocer el mejor sistema. La realidad, una imagen muy oscura, haría que el calibrado interno tendiese a aumentar el paso de luz para equilibrarla, obteniendo en muchas ocasiones resultados que no son los deseados. Aquí vemos los típicos ejemplos, desde una realidad con escasez de luz, una intermedia y una realidad con exceso de luz, manejada por el fotómetro. ¿Cómo funcionaría el fotómetro para poder arreglar estos casos? Trata de equilibrar siempre a un punto medio, como explicamos anteriormente. La luz incide sobre el objeto, refleja y si el objeto tiene una tonalidad gris parecida no tendremos problema, obtendremos tal cual el objeto es. ¿Qué ocurre cuando el objeto es muy oscuro? Evidentemente el lector de luz detecta que la cantidad de luz que le llega es menor, puesto que el objeto refleja menor cantidad y absorbe mayor cantidad. Va a intentar equilibrarlo igualmente a un punto intermedio. Lo mismo ocurriría en el caso contrario, cuando el exceso de luz es mayor, el fotómetro mide esa claridad desplazándose hacia el lado positivo e interiormente va a realizar el calibrado. Y el calibrado daría resultado 3 figuras exactamente iguales, independientemente de cómo era su textura en la realidad. Esto induce a errores, por lo tanto, el poder conocer el que el fotómetro está guiándose por un promedio o cartulina gris, también llamada, o tonalidad intermedia, nos puede ayudar a arreglar el sistema, o al menos en situaciones críticas poder utilizarlo si ese fuese nuestro deseo. Este sería el típico ejemplo, los 3 cubos que hemos visto en la figura anterior, una vez medidos y calibrados al gris medio, ninguno de ellos sabemos que realmente es el negro. Esto es una diapositiva simulada. En la vida real el negro parecería algo negro, pero nunca tendría la tonalidad exacta. En una figura humana como esta, en la cual tenemos 2 tonalidades tan dispares entre sí, es lo que ha ocurrido. El calibrado ha hecho que esta imagen salga aparentemente bien,
Sin embargo, cuando hacemos los ajustes sabiendo los conocimientos que tenemos que tener, podemos obtener imágenes con un contraste mucho más adecuado, con tonalidades de piel, texturas y detalles que pueden ayudarnos a conseguir mejores fotografías. En blanco y negro este sería nuestro resultado tendiendo al gris, y este sería nuestro resultado en la segunda de las imágenes, que es mucho más correcta. Los procesos fotográficos, por lo tanto, tienen asociado un sistema de lectura llamado fotómetro que divide la retícula en la cual hacemos la composición en microcélulas lectoras de luz y divididas en grupos. Los grupos normalmente, todos ellos están divididos en 5 partes, 4 para las zonas perimetrales y 1 para la zona central. Una vez que el fabricante ha diseñado esos perfiles o matrices, nosotros podemos desde el menú de acceso dividirlos o configurarlos para que la lectura se realice en el total de la imagen, en un punto más o menos promediado al centro o en el torno entre el 20 y el 30% y en un punto central mucho más pequeño, con lo cual delimitamos el área de lectura y podemos ceñirnos más a ese punto que deseamos hacer la medición. Las imágenes están divididas en 3 grandes grupos: las altas luces, también llamadas simplemente luces, o iluminación. En esta imagen, es una imagen a propósito con tonalidades bastante oscuras, nuestro histograma nos da una medida equilibrada entre los 3 parámetros. Vemos que en la zona de las altas luces, la zona de la derecha, está un poco más escasa, pero podremos considerarla correcta. En este caso, por ejemplo, si la imagen la ponemos en blanco y negro, podemos observar que el histograma no ha variado. La razón es que la parte importante de la figura, como vimos en el primero de los tutoriales, corresponde a la imagen de blanco y negro. Ahora vamos a hacer el experimento separando las altas luces de las bajas luces o sombras. La zona coloreada en rojo corresponde a las altas luces. Aparentemente no hay ninguna diferencia, pero cuando los separamos en una sola diapositiva, vemos como el histograma indica efectivamente que se ha desplazado a la derecha porque solamente estamos midiendo altas luces. Este proceso de separación lo hemos hecho utilizando Adobe Photoshop. Y lo que vemos en la imagen de la derecha es exclusivamente la información de las zonas iluminadas de la figura de la izquierda. Podemos hacer el caso también, como ahora, desenfocando la imagen y viéndola en formato mapa de nubes o una distorsión que nos está dando tonalidades grises. Vamos a hacer el caso contrario, también llamado sombras, bajas luces o áreas de oscuridad. En este caso vamos a colorear también de rojo las zonas de sombra y aquí las separamos para que se puedan ver. En este caso las podemos ver con más detalle, ya que la imagen tiene una gran cantidad de sombras. En el histograma se ve que la información está rondando el área de la izquierda hasta incluso los medios tonos donde está la flecha del centro. Hacemos el mismo proceso y desenfocamos la imagen y todas esas áreas que vemos en tonalidades oscuras son las tonalidades de bajas luces o sombras. Aquí podemos ver a la derecha altas luces, a la izquierda sombras. Y aquí podríamos ver el efecto creado cuando hemos hecho una medición en el punto intermedio. Para poder comprobar que el resultado ha variado, vamos a superponer la imagen original sobre la imagen final. Y vemos cómo la chaqueta se ha quedado de color verde. Era la foto original, cuando en realidad su tonalidad exacta era de color gris. ¿Cuál fue la razón? La razón fue de que la medición no se hizo correctamente. Vamos a hacer la misma prueba en el estudio para que se pueda ver de una forma práctica los diferentes modos de medición. Y esto nos ayudará a entender mucho mejor la importancia de medir en tonos intermedios, no en altas luces o sombras como habitualmente se hace. Es importante poder utilizar este método en el caso en que así se desee o se quiera conseguir una iluminación mejor. Quiero que os fijéis lo que vamos a hacer para comprobar el funcionamiento de las lecturas de los fotómetros. Me gusta una tarjeta en la cámara, voy a formatearla. Vale. Primero voy a colocar la lectura del fotómetro, la voy a colocar en la posición puntual. Voy a hacer la lectura en la posición puntual. La cámara la voy a poner en posición manual y el siguiente paso que voy a hacer es fotografiar esta cartulina en modo puntual. Vamos a ver la lectura de la luz que me da. La cartulina, esto se fabrica, en este caso por ejemplo yo he fabricado esta cartulina con un trozo de cartulina negra que tenía y sobre un fondo para que me sirvan las dos. Primero voy a hacer la fotografía de las dos. En modo manual voy a medir la lectura del fotómetro. He medido la luz en modo manual y ahora estoy realizando la toma para una medición puntual. En la primera he hecho la foto de las dos cartulinas. Ahora a continuación voy a realizar la siguiente toma y me voy a ir a cartulina blanca y vuelvo a hacer otra vez la medición manual. Lógicamente al ser blanco me ha subido la velocidad, el número F sigue igual. Y ahora voy a hacer lo mismo con la cartulina negra.
y me ha bajado la velocidad porque la luz que refleja es negra, absorbe más cantidad de luz. Una vez que tengo esas dos realizadas, voy a hacer las mismas tomas, pero en este caso las voy a hacer en posiciones matriciales para que la medición sea diferente. Me ha dado una lectura de, hemos dicho, me está dando, vamos a repasarla, vamos a poner el informativo para que me diga. Aquí tengo efectivamente el histograma, lo tengo totalmente colocado hacia el lado izquierdo y... Vale, ya habéis visto lo que está pasando cuando hago las tomas en una zona intermedia o hago la toma en una zona blanca o la zona negra. Como el equilibrio va a ir hacia el gris, lo que va a pasar es que cuando tengo las dos, como tengo un promedio, la medición es mucho mejor, lo que se llaman los puntos intermedios. Esto es una cartulina, yo suelo tenerla normalmente conmigo, me sirve para medir los blancos y también para medir los grises. Entonces vamos a hacer la prueba para que se vea la diferencia, vamos a hacerlo haciendo una medición sobre el gris, imaginándonos que tuviéramos una escena como esta que tiene el 50% de cada lado. Entonces lo que voy a hacer es esa toma de este tipo. Voy a poner aquí la cartulina gris sobre el invento este que hemos hecho de los dos colores, simplemente para que se vea el efecto. Aquí ya no tengo ningún problema para medir el foco, porque la cartulina ya viene con una muestra, con lo cual puedo tener la cámara, puedo pasarla otra vez a foco automático. Ya tengo un foco automático cuando pita. Ahora me está rellenando todo el máximo espacio del encuadre, lo tengo relleno en gris, y me está dando una lectura con el ISO 800, igual que antes, de 20. Vale, y hago la toma y se supone que a mí me debería dar un gris bastante neutro. Otra de las opciones que tengo es el pasaporte. Este tipo de cuadernillo es fácil de llevar dentro de la bolsa, muy fácil, y funcionaría de la misma manera. Voy a hacer otra toma, quito este, vamos a hacer otra toma para que se vea la diferencia. Lo vamos a hacer con el pasaporte. En este caso voy a ponerlo aquí y voy a utilizar lo mismo. Voy a encuadrar en el centro, medio también estandarizado. La otra parte serviría para hacer la luz blanca, para hacer el equilibrio de blancos, que eso lo veremos en otra lección. Esta sería la parte blanca, y esto simplemente pues se dobla y se guarda, que no ocupa prácticamente ningún sitio, y viene bien incluso cuando se hacen tomas que se necesita enfocar la imagen un poco mejor. Esto sería la forma de hacerlo. Vamos a ver los resultados en la pantalla para que veáis lo que ha pasado ahora con el punto gris, y como la cámara ha tendido directamente, como tiene el gris ya delante, pues hace una medición mucho más exacta. Vale, ya estamos, vamos a ver los ejemplos. Este sería la toma de la cartulina gris, que tenemos un 20,10 a 800, que es la sensibilidad que se está utilizando, y sería un disparo que me serviría exclusivamente para saber cuál es la cantidad de luz que necesito para ese espacio en el que estoy fotografiando. Ese sería el gris según la luz, que hay incidente en ese momento. Vale, ahora esta sería la que en su momento hicimos sin utilizar el calibrado, es decir, la que la cámara nos hubiese dado. Aquí da, lógicamente tiene una parte de blanco importante, como es una luz puntual, dependiendo de donde haya coincidido la puntual, da un 100. Y este sería el resultado utilizando la medición que hicimos con la cartulina, donde el blanco ya empieza a ser blanco, tiene una falta de uniformidad, pero es debido a que la luz no le incide uniformemente, sino que llega desde un reflector. Y el negro sale mucho más negro. Repasando lo que hemos visto a continuación, lectura puntual de la escena. Este sería nuestro resultado en la cartulina blanca, con lo cual ha salido de color gris con un 160, por lógica. A continuación la cartulina negra tendría a un 25 porque al absorber más cantidad de luz refleja menos y ha hecho bajar la velocidad para equilibrar el fotómetro. En el caso de las dos cartulinas, dependiendo de donde haya coincidido el punto de lectura, puede ser más a un lado que a otro, pero en ninguno de los casos se ve el blanco totalmente blanco, aunque aquí el negro se ve bastante mejor. En el caso de la lectura matricial de la escena, es decir, en una proporción mucho mayor, los resultados suelen ser algo mejores, pero siguen siendo en tonalidad de grises porque, como hemos estudiado en este vídeo, la tendencia del dispositivo es llevarlo hacia el tono gris. Aquí vemos en un 20, muy parecido en el matricial. Y en el resultado final, cartulina blanca y negra, aunque aquí la exposición tiene una velocidad más lenta, es decir, podemos ver cómo el color negro no se ve excesivamente negro. Importante entonces sobre la medición es, primero de todo, funcionará mejor siempre que haya una variedad tonal suficiente. Cartulina blanca y negra cuando han estado juntas, vemos que el resultado suele ser mejor, lo que nos está invitando a que hagamos siempre las mediciones en puntos intermedios o más tendientes precisamente a la zona de luz. Cuando la intensidad es alta hay que tener mucho cuidado, por ejemplo en el caso de la nieve, escenas de contraluz, efectos donde la cantidad de iluminación es muy alta porque el fotómetro va a tender evidentemente a variarlo hacia el gris. Es por lo tanto importante medir puntos intermedios, puesto que eso puede ayudar en el caso de que así se desee a conseguir un efecto mucho mejor.
El efecto de las altas luces es además inmediato. Si vemos esta imagen y queremos obtener un resultado, sabemos que al 90%, en este caso de opacidad, vemos que empezamos a ver una imagen y empezamos a vislumbrar qué parte es la que viene a significar. Quiere decir que las altas luces son las que nos están dando la información. De hecho, a medida que voy bajando la opacidad y que la imagen va siendo más transparente, me voy dando más cuenta de que mi vista se dirige justamente a esas zonas, hasta que ya llega un momento en que la puedo ver con un 0% de opacidad y veo la imagen perfectamente. Las altas luces son las que van a marcar el resultado, sin duda alguna. En este segundo ejemplo, que es una imagen más oscura, en el 90% empezamos a vislumbrar algo de detalle, pero no el suficiente. Son las altas luces las que nos están marcando la información. 70%, 60%, y a medida que la opacidad va disminuyendo, la imagen es menos opaca y empezamos a ver otras zonas también importantes. Esta sería la imagen primera, esta es su imagen en blanco y negro, es decir, las tonalidades, que son lo que realmente importa según vimos en el tutorial anterior, y en este caso igualmente las tonalidades son las que van a marcar el detalle.